Maestros, hola, buena tarde. La clase de hoy vamos a hablar sobre lenguaje jurídico y argumentación. Y es que propiamente me gustaría, bueno, el objetivo de esta clase es que establezcamos las distintas funciones del lenguaje mediante el uso de la lógica y la hermenéutica jurídica con la finalidad de lograr establecer criterios para alcanzar una decisión razonable en términos prácticos. Y me gustaría empezar hablándoles de los tipos de discurso, que es el argumentativo y el informativo. A diferencia de lo que afirmaban las corrientes logicistas de la aplicación e interpretación del derecho, en donde el proceso racional de justificación de la decisión jurídica era monológico, eh, las actuales teorías de la argumentación jurídica vienen a defender la idea de que es posible hablar en términos de racionalidad práctica de la decisión jurídica, la cual se va a ir a construir a través de un procedimiento que en forma dialógica, es decir, discursiva, logra un determinado consenso. En otras palabras, las corrientes que explican la argumentación jurídica en nuestros días afirman que toda decisión jurídica de la índole que sea esta debe de venir respaldada por un aparato discursivo en el que estén presentes el diálogo intersubjetivo y el consenso alcanzado bajo ciertas reglas de procedimiento. Es decir, los sujetos van a ser interlocutores del diálogo y partícipes del discurso que debe de verificarse previo a toda decisión jurídica. Al respecto, me gustaría hablarles sobre Robert Alexy, me encanta tocar en el tema de la argumentación, porque él nos dice que la argumentación jurídica debe de concebirse como una actividad lingüística que tiene lugar en situaciones tan diferentes como, por ejemplo, el proceso y la discusión científico-jurídica. De lo que se trata en esta actividad lingüística es de la corrección de los enunciados normativos en un sentido todavía por precisar. Será conveniente designar tal actividad como discurso y puesto que se trata de la corrección de enunciados normativos como discurso práctico. El discurso jurídico es un caso especial de discurso práctico en general. En este sentido, se puede distinguir distintos tipos de discursos. Vale. De los cuales y a los efectos para la materia y de esta clase, solo les haré referencia al informativo y al argumentativo. El primero es aquel que en el lenguaje es utilizado como un instrumento para la consecución de determinados propósitos sin necesidad de ser apoyado en razones para ello. En cambio, el discurso argumentativo se caracteriza porque el éxito o fracaso de una determinación dependerá de las razones que previamente se hayan expuesto para justificarlas. Y en este punto conviene aclarar que argumentar es una actividad que consiste en dar razones a favor, pero también en contra de una determinada tesis que se trata de sostener o refutar. Asimismo, si se admite que las decisiones deben estar justificadas, a su vez se asume la tarea de llevar a cabo toda una actividad argumentativa, lo que significa aceptar que el problema de que se trata, es decir, el problema que hace surgir la argumentación, ha de resolverse mediante razones que se hacen presentes por medio del lenguaje y ya sea oral o escrito. Esto, lo que les acabo de decir, nos permite concluir que en el terreno del derecho toda decisión jurídica, ya sea en forma de norma general o particular, debe de estar apoyada en razones que en todo caso la justifiquen. De lo contrario, podría tal decisión ser tachada de inválida. ¿Qué quiero decir? En el campo normativo jurídico, las decisiones, ya sean de tipo legislativo o jurisdiccional, deben de venir acompañadas de un discurso argumentativo en donde se expresen los razonamientos que validen la decisión respectiva. Como ha quedado ya expreso entonces, las normas se expresan a través del lenguaje con el cual conforman enunciados y dichas normas al momento de ser aplicadas por los operadores jurídicos requieren de una serie pues de proposiciones conforme a las cuales se argumente o justifique la decisión. Al respecto, debemos de afirmar que por proposición se entiende al conjunto de palabras que tienen un significado entre sí, es decir, en su conjunto. Ahora bien, las proposiciones deben de ser distinguidas y diferenciadas de los enunciados que las contienen.
es decir, de las expresiones lingüísticas a través de las cuales se obtiene su significado. Ello en virtud de que una misma proposición puede expresarse por medio de diversos enunciados y porque un mismo enunciado es susceptible de expresar distintas proposiciones. Ahora bien, una vez que les he puesto estas precisiones, podemos aseverar que las normas en principio se expresan en lenguaje a través de los enunciados normativos que las contienen. De ahí que, como dice Manuel Atienza, si consideramos al derecho como lenguaje, habremos de admitir que desde esa óptica consiste en una serie de enunciados dirigidos en su conjunto a guiar la conducta humana, aunque todos ellos no sean propiamente normas y aunque existan además diversos tipos de normas jurídicas. Entendido así el derecho, cabe señalar que los enunciados jurídicos pueden ser de distintas clases a saber. En primer lugar, se deben distinguir los enunciados prácticos de los enunciados no prácticos, entendiendo a los primeros como aquellos que dirigen directamente una conducta y por ello tienen efectos prácticos, mientras que los segundos, pues vamos a entender los que son definiciones que no tienen carácter prescriptivo, pero que informan sobre algún elemento que haya que precisar. Los enunciados prácticos, a su vez, se clasifican en normativos y valorativos, en el sentido de que los primeros se traducen en una norma propiamente dicha, mientras que los segundos son valores que sustentan a un determinado ordenamiento jurídico, pero no se traducen en guía de un comportamiento en forma directa. Los enunciados normativos, a su vez, pueden ser de dos tipos: enunciados que expresan normas y enunciados que expresan el uso de poderes normativos. Los enunciados que expresan normas pueden ser deónticos o regulativos, o no deónticos o constitutivos, y los enunciados que expresan normas deónticas pueden a su vez hacerlo en forma de reglas o de principios. Ahora, si queremos hablar sobre el uso del lenguaje, debemos de partir de la idea de que el lenguaje es la herramienta fundamental de comunicación entre los seres humanos. No obstante, dicha herramienta, por demás útil y además necesaria, suele presentar algunos problemas que repercuten en la correcta transmisión del mensaje si no es usada adecuadamente. Al respecto, cabe decir que al percibir un enunciado lingüístico, surgen de inmediato dos interrogantes a aquel que recibe la información. La primera: ¿cuál es la naturaleza del acto lingüístico de mi interlocutor? ¿Qué quiero decir con esto? ¿Cómo debo de tomar esta expresión? ¿Como un orden, una amenaza, un consejo, una invitación, una pregunta, una recomendación? Y la segunda: ¿cuál es el contenido del acto lingüístico de mi interlocutor? Es decir, ya identifiqué lo que está preguntando, que está sugiriendo o que está advirtiendo algo, pero ¿qué pregunta, qué sugiere, qué advierte? En un segundo momento se averigua lo que es la comunicación lingüística. Ahora bien, con relación a la primera de las interrogantes, que es cómo debo de tomar esa expresión, eh, aquella que intenta descubrir la naturaleza o fuerza del acto lingüístico, es a la que se encuentra ligada la concepción de usos del lenguaje. El lenguaje, como es un medio de comunicación humana y que sirve a múltiples intereses, tendría un sinnúmero de usos. No obstante ello, podríamos de forma enunciativa, más no limitativa, identificar cuatro usos del lenguaje, a saber: uso descriptivo, uso expresivo, uso directivo y uso operativo. El uso descriptivo es aquel que se emplea para informar o dar cuenta del estado que guardan ciertos fenómenos, ya sean naturales o sociales. Se dice que en el uso descriptivo se emplean unidades lingüísticas en forma de aserciones, de las cuales se puede predicar su verdad o falsedad. El ejemplo paradigmático del uso del lenguaje descriptivo, pues, es el lenguaje científico. El uso expresivo del lenguaje es aquel que se utiliza para comunicar emociones o sentimientos o para provocarlos en el interlocutor. Aquí las unidades lingüísticas pueden resultar exageradas o metafóricas, de tal suerte que no tengan una correspondencia con la realidad, por lo que no podría hablarse de ellas en términos de verdad o falsedad. El lenguaje poético, sin lugar a duda, está asociado a este uso expresivo. El uso directivo del lenguaje, también denominada función prescriptiva del mismo, es aquel que emplea fórmulas verbales para dirigir, influir, incidir en la conducta o comportamiento de los demás. Aquí, la diferencia del uso descriptivo
No se trata de informar sobre lo que acaece en la realidad, sino más bien a través del lenguaje se tiende a transformar esa realidad. Aquí encontramos en forma general el lenguaje de las normas y en forma específica el de las normas jurídicas, aunque sin lugar a duda el lenguaje jurídico puede servirse de los otros usos. Con relación al uso directivo del lenguaje, en donde las expresiones se emplean para transformar una realidad, estableciendo una obligación, prohibición o permisión de determinadas conductas, tampoco puede predicarse de ellas su verdad o falsedad. Más bien, en el lenguaje prescriptivo, por lo que refiere a su función, podemos decir que tiende a modificar un comportamiento, por lo que hace al propio comportamiento de los destinatarios eh, eficaz o ineficaz de las normas en tanto que haya sido o no haya sido cumplida. Y por lo que respecta a su valoración, se podría decir que la norma es válida o inválida o si se prefiere justa o injusta. Por último, he de decirles que el uso directivo del lenguaje es aquel propio de las normas jurídicas. No obstante ello, el lenguaje de la ciencia del derecho es fundamentalmente descriptivo en los términos que les he explicado, aunque también puede la ciencia sugerir cambios a lo que la realidad normativa actual ofrece. Finalmente, el uso operativo del lenguaje es aquel en donde se utilizan ciertas palabras o términos que tienen una específica significación con relación a un sistema de reglas vigentes. ¿Qué quiero decir? Se requiere de una serie de condiciones y circunstancias establecidas como reglas preexistentes, fuera de las cuales el lenguaje no tendría razón de ser o simplemente no surtiría los efectos deseados. Y bueno, me gustaría tocar un tema, creo que todavía tenemos 4 minutos, un tema que el uso y mención de expresiones. Ya hemos precisado que el derecho como fenómeno eminentemente normativo se expresa a través del lenguaje. De igual, se ha indicado que el lenguaje tiene diversos usos o funciones de las cuales se ha hecho referencia. Ahora bien, una vez identificado el uso del receptor del mensaje, procede a preguntarse en qué sentido le están describiendo algo, qué sentimiento le quiere transmitir, qué orden se le está imponiendo, qué conducta tiene prohibido realizar. En todo proceso de comunicación, el interlocutor va a emplear el lenguaje mediante el uso y empleo de expresiones que pueden facilitar o dificultar su comprensión. El lenguaje natural en sí mismo, sabemos que tiene defectos intrínsecos que en múltiples ocasiones impiden transmitir el mensaje deseado, por lo que resulta necesario ser más preciso y propio en su empleo, sobre todo cuando estamos ante un uso directivo o prescriptivo del mismo. A nuestros efectos, entendemos por ambigüedad aquel problema o defecto intrínseco a la lengua natural que afecta directamente a la correcta significación de los términos o palabras. La vaguedad, en cambio, será el problema congénito al lenguaje natural que afecta la correcta comprensión y significado de los conceptos. La vaguedad, a su vez, puede ser de dos tipos: intencional y extensional. La primera es aquella que afecta a la correcta significación de un concepto cuando éste no ha sido connotado adecuadamente en cuanto a sus propiedades esenciales. Y la segunda, es decir, la vaguedad extensional, es aquella que afecta a la significación del concepto cuando no ha sido denotado el campo de aplicabilidad del mismo. La ambigüedad y la vaguedad, al ser problemas o defectos intrínsecos al lenguaje, van a afectar en forma consecuente y necesaria al lenguaje de las normas jurídicas. No obstante, en el uso y mención de expresiones en el terreno normativo, se debe de ser lo suficientemente cuidadoso para emplear aquellos términos o conceptos que tengan un menor grado de ambigüedad o vaguedad respectivamente. Lo anterior, en virtud de que las expresiones que se encuentran en las normas serán objeto de interpretación por el aplicador u operador jurídico respectivo, de tal suerte que mientras mayor ambigüedad o vaguedad existas en ellas, se dará un mayor margen de maniobra al intérprete, vulnerando en cierta medida el principio fundamental de seguridad jurídica.